Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa La Bisagra, una invitación al movimiento. Espero que se encuentren bien, llenos de energía. Yo soy Milko Renderán, yo soy economista, coach y terapeuta. Y en esta ocasión me acompaña mi gran amiga, colega, terapeuta e hipnoterapeuta, Fiña Carmona. ¿Cómo está, Fiña? Hola Milko, muy bien. Buenas noches a todos acá desde este lado del continente norteamericano, que ya estamos Ah, ya de noche. bueno, estamos a una hora de diferencia, nada más, ¿no? Bueno, acá una semana más. Ahora, el día de hoy, justamente hablamos con Fiña, pues, ¿no? Con todo lo que ha venido pasando en ambos países, ¿no? A margen de la coyuntura, pues, ¿no? Creo que es un tema desde siempre, ¿no? Que lo que le tenemos presente que es el estrés. Pero le queremos dar otro enfoque, ¿no? El estrés como un gatillador, ¿no? De tu vida, ¿no? Entonces, para que vean que el estrés, si es bien canalizado realmente, puede ser un estrés positivo para tu vida. No necesariamente, porque siempre se entiende que el estrés es malo y hay un quizás no adecuado manejo de esa situación, pues, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué es lo que te ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que has podido ver tú, Fiña? Mira, definitivamente la cultura que tenemos con el manejo de estrés no es la más adecuada, digamos de esta forma, porque como lo dices, el estrés es muy bueno hasta cierto punto. Ya una vez cuando pasas esa barrera en la que mantienes el nivel de estrés ya por el resto del día, pues ya no, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Estrés es buenísimo cuando, por ejemplo, si vienen a asaltarte, ¿no? Entonces necesitas ese nivel de estrés para que tu cuerpo empiece como que a generar el químico de la oxitocina y empiece a, como decirlo, a sobre recargarlo para llevar a esta situación de pensar, de correr o de defenderte, ¿no? Hasta ahí estamos bien con el estrés. Pero ya mantener esa oxitocina en el periodo mucho más largo ya afecta en nuestros organismos, ya afecta el humor, afecta la alimentación, el peso, el sueño. Entonces, como te digo, en lo que yo he estado viendo y en las consultas con las terapias que tengo, es primero reconocer tu nivel de estrés, ¿verdad? Ok, Saber en qué momento de tu vida tienes estos picos y por qué. Después es decir, ok, vamos a equilibrarlo en una manera en que te sea favorable para tu desempeño, porque todos lo necesitamos, todos, o sea, eso ujú, no es... Y manejarlo de una manera favorable es, ahí está la estrategia, ¿no? Porque la gran mayoría de personas que sufren del estrés, que hay muchas en realidad, tienen estos síntomas, insomnio, les cuesta, bueno, si no llegan a tener el insomnio que te quedas la noche entera despierto o mitad de la noche, les cuesta llegar al sueño también. correcto. Ese es otro síntoma. Eh, Otro síntoma también muy claro y muy reconocido es el tema del peso. Mm, El tema de peso es netamente relacionado con el estrés en muchas ocasiones. El humor de estar, está más como le irritable, digo, ¿no? mucho más O irritable. más Y eso, sensible. exacto, y eso inclusive te voy a decir, con esto lo de la pandemia, ha habido muchas personas que han desarrollado este nivel de estrés, que es la poca tolerancia, vamos a decirlo de Mm. esta manera, y también la relación con sus familiares o su entorno social, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vienen las opiniones. Entonces, desencadenas un nivel de estrés de irritabilidad, te irritas demasiado y ya empiezan los confrontamientos con tus seres, con las personas que te relacionas, ¿no? Entonces llegas a casa y empiezas ya a tener estos, eh, como digo, discusiones mentales contigo mismo, ¿no? Que le hubiera contestado así porque me hubiera contestado de esta manera y yo le hubiera dicho esto y ya, o sea, ya tu nivel de estrés le das como que la leña al fuego a seguir dándole y dándole, dándole y desencana muchas más cosas, ¿no?
Y manejar el estrés es algo tan sencillo que no te dicen porque no les conviene. Creo es mejor de alguna manera meterte la pastillita pero tenemos tantas herramientas de poder manejar el estrés. ¿no? Y gratuitas. O sea, eso es lo más chistoso, ¿no? Quizás hay un tema económico detrás. No, no me extrañaría. No, no, y tampoco no lo puedo ni negar ni afirmar. Pero Ujú. antes de todo esto, del tema de la pandemia, yo escuchaba cosas como dolor de cabeza por estrés. Como, la otra era gastritis tensional, gracias al estrés. Entonces, ya del estrés parecía un diagnóstico, ¿no? Entonces, y como tú dices, hay herramientas muy fáciles para poder, que las puedes utilizar, están en tus manos, ¿no? Mira, desde hacer deporte, el hecho de dormir bien, el hecho de comer saludable, el hecho a veces, algo tan simple, me dice, Mónico, yo no tengo tiempo, oye, levántate 10, 15 minutos antes y quédate contigo misma, contigo mismo, en tu silencio, tomando tu café, tu agua, o sea, hasta eso te puede ayudar. Hay Mira, yo te miles voy de a dar, herramientas. exacto, yo te voy a dar un tip que les voy a dar un tip ahora. Una de las herramientas más simples, súper económicas, o sea, ni siquiera económicas, sino al alcance de todo el mundo, es literalmente, cuando dices tú, ¿no? Tomar el café, solamente concéntrate en tu respiración. Y fíjate, o sea, esta de respira al 4, ¿no? Inhalas el 1, 2, 3, 4, estás inhalando. De ahí contén el aire, 4. 1, 2, 3, 4. Y lo exhalas al 8. Hacer ese ejercicio 3 veces Ya te relaja. te bajó el nivel de estrés. Y esa conciencia de saber cómo tu cuerpo se está relacionando o sintiendo, o sea, porque ya estás pensando, pero estás pensando en el número para contener el aire, para absorberlo, contenerlo y botarlo. Eso ya te distrae de toda la, digamos, Claro, te está desviando, ¿no? los pensamientos que tienes que te llevan al estrés. Entonces ya mantener ese conteo te ayuda a distraerte de esos pensamientos que eleva tu oxitocina. Y el realizar cómo tu cuerpo se va sintiendo en este ejercicio solamente haciéndolo 3 veces. O sea, 3 veces inhalas, 3 veces exhalas, ya sientes como que un alivio y reconocer y ser consciente de eso ya te ayuda a que durante el día puedes decir, oh, o sea, me estoy estresando otra vez porque ya no sientas ese relax. O cuando estás manejando también, ¿no? Vas manejando, yo sé que el tráfico es horrible. Entonces, si tú te tomas ese momento en el que estás viendo cómo se te adelantan o te cruzan empiezas a respirar, ya no llegas a tu casa con esta sensación, ¿no? Vamos a hablar de tema emocional, que te pones así como erizo, que al primero que te viene, ¡plum! Le lanzas Lo más gracioso es que la, ahí por la ejemplo, aguja, puedes, ¿no? en el carro, ponte la música que tú quieres y te concentras en la música, cantas esa canción. Algo Exacto. tan simple, ¿no? O sea, a veces con lo que tú dices es la respiración, ¿no? Que es lo más básico, ¿no? Me dicen, no, Milko, ¿sabes qué? Meditar, ¿no? Y yo le digo, bueno, mindfulness, no, que mindfulness. Ok, respira. Es una técnica, lo que tú has Exacto. dicho es una técnica básica y no para que vean que no es de terapeutas, no. Los Navy SEALs de Estados Unidos utilizan esa técnica y la utilizan como 4, 7, 8. No importa, pero esa técnica de respiración la utilizan ellos. O sea, no es algo solamente para unas personas, porque es un tema de respiración. Entonces, se concentran, como tú bien dices, en esos números, 2, 3, 4, si es necesario, ok, 4 veces, 5 veces, no importa. Pero les podemos garantizar que se van a comenzar a relajar. Porque lo que están haciendo es que su mente se concentre en esos números, respiren, oxigenen, alimenten su cuerpo con aire, ¿no? Y Ujú. relajen. Justamente, cojan aire fresco, lo que necesita tu cuerpo para alimentar, y bote todas esas toxinas de una u otra forma. Ahora, Exacto, exacto. ahí también viene el otro lado, ¿no? Que, ¿por qué le decimos gatidadores, ¿no? O lo vemos de esa manera? Porque también existe ese estrés positivo. ¿En qué sentido? Gatilla porque te hace tomar conciencia de la situación que estás viviendo, ¿no? De la emoción o emociones que estás teniendo en ese momento. Entonces es una toma de conciencia. Entonces, mientras que se quede en ese punto como toma de conciencia, genial. Ahora es
y es un estimulante justamente para que puedas enfocar bien lo que vas a hacer, los pasos, las acciones o decisiones que vas a tomar. El tema es que si tú lo dejas fluir, se te puede descontrolar. Entonces, O sea, es si el tú estrés dejas que, normalmente negativo que conocemos. Entonces, sí hay una parte positiva del estrés, pero por siempre está supuesto, en que tú tienes que gobernarlo. O sea, nunca, como cualquier otra emoción, nunca puedes dejar que tus emociones te gobiernen. Entonces ok, te gatilla, te sirve como esa toma de conciencia, como este impulso o esta gran chispa o dinamita a veces, ujú, y ahí ujú. decir, ok, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me siento? Mira la situación que estoy pasando para justamente ser un estímulo para que comiences a tomar una mejor decisión. No para que Es, te lleve, digamos, al lado oscuro, pues, ¿no? O a esa oscuridad que al final muchas veces nos pasa. Y no solo queda ahí, que como no la controlamos o no llegamos a un punto de controlarla, la repetimos. Y estamos en un ciclo vicioso. Entonces, estamos con esa situación repitiéndola hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Entonces, de lo que era así, se transformó en un bloque enorme, con mucho más emociones, con mucho más peso de lo que fue inicialmente. Entonces, tu estrés lo más probable es que termine en un diagnóstico, en un tema físico, porque tu cuerpo llega un momento que ya tiene que resolverlo de alguna forma y lo resuelve con una enfermedad. eso es cierto. Y te voy a decir ya del tema un poco más médico, comprobado. Em, Cuando uno tiene cualquier tipo de emoción, no vamos a hablar de pensamiento, sino de emoción. Tú Uh -huh. generas un químico, de ahí vienen los químicos de la felicidad, los químicos de la depresión y todo esto. Entonces, dependiendo de dónde es que estés haciendo la emoción, este Uh -huh. químico se va a ese órgano por el Correcto. sistema nervioso. Hoy por hoy, ya el porcentaje de diagnósticos de sistemas inmunológicos, es literalmente el sistema inmunológico viene de los nervios, como los nervios con el cerebro, con los pensamientos y las emociones de estos químicos que estamos constantemente, digamos, dándole, ya generas estas enfermedades del sistema inmunológico y hay un porcentaje que sigue creciendo cada vez más y más y más y es lo mismo, ¿no? Es más que, como dices tú, el dominio, es saber reconocer y mira, no hay nada bueno, no hay nada malo, porque dentro de todo necesitamos mantener un equilibrio de vida. Y el equilibrio es tener estas emociones, saber para qué las podemos usarlas a nuestro favor y de ahí liberarlas y tener Correcto. esa conciencia, porque la necesitamos. No es algo eh, Que sea por las puras, ¿no? Que sea de que no casualidad. se puede eliminar, vamos a decirlo No. así, no se puede eliminar. Es simplemente el manejo del día a día, de ser consciente y sobre todo, más que importante, saber cómo sentimos, porque lo que sentimos vamos a hablarlo médicamente de nuevo, lo que sentimos es el químico que está generando, que está pasando a través de todo nuestro sistema nervioso, dirigiendo todo esto a nuestros órganos. Ahí viene tú lo que me decías, ¿no? Diagnóstico de la úlcera tensional. ¿Qué significa? Que esta persona que tenía un diagnóstico de estómago, de úlcera, es porque hace rabia combinado con el estrés, entonces ese químico genera va a través de su sistema al estómago, que ahí empieza pues el ataque completo, ¿no? Y con periodos largos de estas emociones Se vuelve más. Sí, ¿no? desatas Desatas enfermedades, enfermedades, úlceras. exacto. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, ahí pasaba que muchas veces se sentía así, pero no tenía, digamos, todos, acuérdense que siempre tenemos esos virus o bacterias dentro de nosotros, simplemente están Ujú. inactivas. Entonces es como que la falta de manejo el manejo, digamos, equivocado, por decirlo así, no me gusta la palabra equivocado, digamos, no adecuado de justamente todas esas emociones, hace que se gatillen justamente o le das de comer a estos virus, a estos microbios que están dentro de nuestro cuerpo, que obviamente pueden jugar a favor de nosotros como pueden jugar en contra. Eso está parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, Ujú.
como tú dices, ¿no? Obviamente depende de cada uno. A unos al estómago, a unos se le va no sé, a los pulmones, se les va a la Al espalda, al riñón, riñón. O sea, hay mil formas. así es. El cuerpo lo va a sacar. Definitivamente el cuerpo lo va a sacar. Pero contrario a lo que pensamos, ¿no? Es que todo el mundo dice, ah, bueno, recién comienza la enfermedad. No, la enfermedad ya comenzó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ya se programó eso hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando ya sale una enfermedad, ya se desencadenó en una enfermedad. Claro, Pero lo esa primero que emoción ya había tienes, pasado hace tiempo. Tú lo exacto, estás lo primero que repitiendo. tienes son los síntomas, ¿no? Son los síntomas, son las, como que dices, ay, me cayó mal algo. No, no te cayó algo mal. Es simplemente le estás dando demasiado químico, demasiado estrés al estómago, porque lo mismo, o sea, la gran mayoría, y viene la alimentación, ¿no? Tú comes lo mismo. Y al igual que el alcohol, en algún momento vas a tomar igual lo mismo. Ha habido noches que se te ha subido y dices, uy, se me subió ahora más rápido que hace 3 meses que tomé lo mismo y no se me subió. ¿Por qué? Porque ahí viene, estás con el químico, que es de las emociones, a como dicen, a Floreciente. efervesciendo por ahí, exacto. Y entonces esos son síntomas que el cuerpo te está dejando saber. Y una de las Ujú. cosas muy importantes que yo cuando hablo con mis clientes es simple. Tú o sea, te das un minuto y reconoces tu cuerpo. O sea, es como que escuchas a tu cuerpo, porque al final tu cuerpo es tu templo. Y como tú lo Tal cual. tratas o como tú te escuchas, es como vas a llevarlo en tu vida, ¿no? Entonces, muchas personas cuando les hago esta pregunta me miran como diciendo, ¿el cuerpo me ¿De qué habla? me hablas? Y yo, sí, ¿el cuerpo me habla? Y yo, sí, el cuerpo te habla. Siempre, siempre. O Exactamente. sea, ahora, y encima, a partir de cómo tú lo tratas, es lo que tú también atraes. Vibras. Vibras, o sea, es como vibras atraes. Entonces hay, digamos, vamos a comentar la cadena, ¿no? Digamos, lo que piensas sientes, lo que Ujú. sientes vibras y lo que vibras atraes. Exacto. Entonces va por ahí, ¿no? Entonces yo les pongo un caso que a mí también en algún momento me ha pasado. ¿Cuántas veces ustedes han sentado en la mesa molestos a comer o con ira o furiosos y están comiendo algo, lo que sea? Entonces están haciendo como que cuando debiera ser un disfrute de esa comida, de ese chocolate, de ese lo que estén comiendo, le están Ujú. cargando a esa comida con temas negativos, cuando debe ser todo Exacto. lo contrario. Entonces, a veces es mejor algo tan simple como decir, ¿sabes qué? Me relajo, Respira, respira. respiro, Haz tu doy un ejercicio paso de cuatro. atrás, claro, Sí. doy un paso atrás, Ujú. me relajo, me salgo a dar una vuelta, me distraigo, lo que sea, de ahí como o entro de nuevo a la reunión o sigo conversando con mi pareja o vuelvo a hablar con mis hijos o lo que sea. Entonces, existen mecanismos. Entonces hay que Exacto. saber, como tú dices, Fiña, es saber reconocer lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando en ese momento. Entonces, hay unos que pueden, depende de la situación, cada uno lo puede manejar de una manera mejor o peor, digámoslo así, pues, ¿no? Pero no importa, es saber reconocerlo y saber qué hacer al mismo tiempo. Entonces, porque a veces simplemente lo dejamos, y ahí donde también es esa falta de manejo, esa falta de control, esa falta de saber gobernar justamente esas emociones, ¿no? Entonces, cada vez se hace mucho más difícil, definitivamente, porque sigues ahí, sigues ahí, sigues ahí. Entonces, yo lo he visto, por ejemplo, cuando veíamos el tema laboral, ¿no? Entonces, hay gente que me lo ha dicho, ¿no? Que se ha demorado 1 o 2 años en tomar la decisión de salir de ese trabajo porque odiaba, porque no se daba con su jefe. Entonces, ha esperado 1 año, 2 años para recién tomar la decisión de salir del trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo sigue aguantando y reconoce que tiene una mala relación con su jefe? Pero se tomó 2 años en tomar la decisión. Bueno, ahí viene ya un tema también, aparte del estrés que le estás metiendo al cuerpo, es un poco lo que es autoestima, ¿no? Merecimiento, y también es el tema de tomar las riendas y no dejar que el miedo te controle, ¿no? Eso, justo hoy estaba hablando con una clienta y me decía, yo no tengo miedo. Y yo, ok, entonces le ¿Ya? digo, ¿por qué me dices que no tienes miedo? Porque me dio unas respuestas ahí y yo le digo, ¿será miedo o será vergüenza?
¿Será miedo o será temor a las consecuencias? O sea, el reconocer el estrés que viene como el estrés viene siempre acompañado de una emoción al costado del Totalmente. por qué. Por ejemplo, la paciencia, la tolerancia, eso puedes manejar un estrés muy tranquilo y tenerlo controlado, pero si tienes también combinado con una mala o una baja autoestima, se te va a Ujú. desatar más rápido. Totalmente. Totalmente, totalmente. Sí. Ahora, ahí también dice, ¿no? Como, o sea, es eso, es tener justamente una claridad, ¿no? No solo en lo que quieres, sino en lo que también sientes, ¿no? Porque yo puedo querer algo, pero también estoy sintiendo cuando ya estoy en ese camino que no me siento a gusto, que realmente no es lo que quiero. Entonces, ok, cámbialo, busco otra manera, busco ayuda. O sea, pero a veces no seguimos, ¿no? A veces como, por eso dicen que lamentablemente somos el único animal que comete el mismo error más de una vez, ¿no? Porque necesitamos eso, pues, ¿no? Chocarnos más de una vez, a veces muchas veces, ¿no? Para comenzar a reaccionar, ¿no? Por eso le digo, el estrés sí puede ser beneficioso. Entonces, el tema es cómo lo puedan enfocar en ese momento y, digo, utilícenlo a su favor. Y se puede Mira, utilizar a tu favor. hay una clienta que tengo que ya está entrando ahorita a cirugía porque manejó muchos aspectos de su vida muy fuertes. Ujú. Y pues llegaba a casa no solamente estresadísima del trabajo diario, que su gatillador era el estrés porque tenía que pagar las cuentas, los hijos, la casa y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya llegó un momento que se sentía tan perdida que no sabía ni quién era, ni qué era lo que quería, ni siquiera lo que le gustaba. Y eso viene también con una, ya vamos a irnos obviamente al extremo, donde ya la persona se pierde, no se Correcto. reconoce, Mm. ¿no? Y volviendo al tema del estrés como gatillador, también me ha tocado que ya por eso de, ya no puedo más, ahí eso es un estrés gatillador de decir, tengo que ponerle pausa a mi vida y reconocer quién soy, ¿no? Y ahí es como dicen, ya empiezas a darle la cabeza, ¿no? Tengo que ver esto, cómo lo hago, por qué estoy tan estresada, por qué aquí, por qué allá. Eso es un estrés gatillador, pero es reconocerlo. Más que todo, y volvemos a la misma frase que la hemos comentado muchas veces, tomar conciencia. Tomar Así es. conciencia de tu vida en todos tus aspectos, ¿no? Yo le mandé a esta clienta el ejercicio, le di un libro y le dije, bueno, la primera hoja quiero que me escribas quién Mm. eres, reconócete quién eres. En la segunda hoja quiero que me escribas lo que no te gusta de ti. Y así escribe quién eres cuando en tu posición de trabajo, quién eres de las cosas que te gustan cuando la imagen que tú das, o sea, que te reconoces tú como que en tu trabajo, las cosas positivas que tienes según tú y las cosas negativas que tienes según tú. Y así hazlo en cada aspecto de tu vida, ¿no? Tanto laboral como familiar, como Amical, amical, personal. personal, pero personal no en que a mí me gusta que me vean así, no, sino como tú te reconoces, como eres Correcto. en tus cosas positivas y en tus cosas negativas. Y ahí te vas a dar cuenta, vas a encontrar estas maneras de poder decir, no, yo no quiero parecerme a esto. Y vas a poder ahí, ya es distraer la mente y las emociones un poco para tu conciencia. Son ejercicios para tomar conciencia de cómo estás llevando tu vida y qué nivel de estrés o qué nivel de autoestima también estás manejando contigo misma, ¿no? Y hacia dónde quieres llegar, porque todos tenemos, yo tengo todavía mi lista Claro, de metas metas. como, exacto, Claro. yo quiero llegar todavía, bueno, próximo año, personalmente tengo una meta con respecto a mi físico.
emocionalmente quiero terminar de sanar mi relación con mi niña interior, ¿no? Y así todos, y ver las situaciones de la vida, porque esto es la de nunca, una vez que tú tomas conciencia, no es que dices, ah, ya sané, ya soy perfecta, no tengo nada. No, eso no va Siempre a pasar. viene, No. siempre vienen situaciones en tu vida que son lecciones de vida, ¿no? Entonces, si lo tomas de una manera más positiva, como el estrés, como gatillador, el estrés, vas a salir más tranquilo, más contento, vas a tener una vida más gozosa, más Que vas a poder satisfactoria. gozar de más, de mucho más cosas, ponerte dejar de ponerte en situaciones quizás destructivas o autodestructivas, pues, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando dejamos fluir al estrés, de hecho les ha pasado la irritabilidad, el tema de ira, el tema de disgustos, el tema de frustración, el tema de culpa, el tema de ansiedad, o sea, nos brota y a veces se mezclan todo eso en un gran cóctel, entonces tú estás para explotar o matar a alguien, entonces, y sobre todo, bueno, depende, ¿no? El tema de frustración, como decía, el tema de culpa, ¿no? Entonces, déjenlo a un lado, ¿no? Entonces, Y te voy a llevar a un pero tema ¿por por qué? el... Pero Perdona que te interrumpa. ahí te digo algo, ¿no? Ujú. Comiencen por algo tan simple. ¿Qué pasa? Que nos hacemos la pregunta incorrecta. Siempre decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué mi trabajo, mi pareja? El por qué, por qué, por qué, por qué. Imagínense, saquen en su cabeza el por qué. El por qué nunca más vuelve a existir en su cabeza y simplemente cámbienlo a para qué. Entonces pónganse a pensar, ¿para qué estoy en esa situación? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué? Ahí sí vale el por qué. Porque el para qué los va a llevar de frente a un objetivo. El por qué los lleva a una culpa, los lleva es mucho de juzgar el por qué. En cambio, el para qué los va a poner mucho más directo al objetivo que ustedes tienen. Esa es la diferencia. Entonces, pregúntense sencillamente, ¿para qué estoy en esta situación? ¿O para qué pasé esto? ¿O para qué hice esto? ¿O para qué dije esto? Van a comenzar a entender mucho más y van a reenfocar su estrés a justamente ese lado positivo, que es genial. Es esa energía a veces que necesitamos, ese Red Bull que te da alas, ya, eso lo pueden utilizar a su favor. Es cierto, bueno, tú lo estás hablando de la perspectiva del lado masculino, ¿no? Que es muy válido y muy importante. Y hoy por hoy, déjame decirte que el lado masculino representado en la mujer está mucho más activo de lo que estaban activos hace unos años o generación atrás, ¿verdad? Y Totalmente. por el lado femenino ya viene otro tipo de dinámica de pensamiento, ya un poco más sumiso y más más en el sentido de, ay, pobre de mí, este, El por drama ejemplo, o el lástima. drama, la lástima o algo que pasa mucho en las mujeres por cuando tienen, y también los hombres cuando tienen también desarrollado su lado femenino, ¿no? No vamos a categorizar de hombre-mujer, sino la expresión de feminidad en cada uno de nosotros porque cada uno los tiene. Yo tengo mi lado Ujú. masculino desarrollado, mi lado femenino desarrollado y es como Totalmente. se mantiene. Pero la mujer que está con esta potencialidad del lado femenino empiezan ya los chismes y más todavía el juzgar, ¿no? Entonces eso, el, Mm. ¡ah! ¿Viste a la mujer de la esquina o la vecina cómo estaba, que esto, que el otro? Y ahí viene también tu propia crítica, ¿no? Que te miras y dices, ¿cómo voy a hablar así cuando yo estoy así? Y ahí viene otro tipo de estrés que cargas con tu pareja y tu familia, ¿no? Entonces, hay digamos que dentro del grupo humano en este planeta Tierra tenemos muchos sectores, ¿no? Muchas dinámicas de personas. La mujer que se queda en casa con los hijos y el esposo, de ahí tienes, dentro de ese grupo de mujer que está en casa con el esposo y los hijos, tienes las que no necesitan trabajar y las que necesitan trabajar y hacen como que sus pequeños trabajitos extras para apoyar al marido. De las que no necesitan trabajar, pues el esposo tiene el suficiente ingreso económico para mantener la casa tranquilo, ¿no? Ahora tienes la otra también que es
el hombre que se dedica solo al trabajo, 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 y la carga viene con la mujer del tema del resto de su vida, ¿no? Y ahí es otro tipo de estrés que se maneja porque, O los padres solteros. o los padres solteros, exacto. Entonces hay una gran variedad de dinámicas sociales, de actitudes, emociones y de estrés también, ¿no? El estrés, mucho, ahora se está viendo mucho el estrés de no conseguir pareja y decir, "Ah, me estoy quedando soltero", ¿no? Eso es un estrés que se está viendo, al menos en mi generación de compañeros, hay varios que han optado por quedarse solteros y entonces viene la sociedad y les genera un estrés eso, ¿no? Y ya a veces hasta algunos dicen, no me importa, yo soy feliz así como estoy, y otros están con el estrés de buscar pareja y encontrar lo primero que puedan mantener una relación, Es que está ligado causando a otro un tipo juzgamiento. causando Claro. otro tipo de estrés por estar con alguien que dices, no me funciona. Pero ¿qué va a decir la sociedad? ¿Pero qué va a Es que es decir el mi juzgamiento mamá? social, pues, ¿no? Claro, entonces al final, como lo hablamos en el tema anterior, ¿no? Cómo la sociedad también hace que se maneje tu vida y tomes decisiones y tengas estrés. Lo que La pasa sociedad, ahí, Fiña, es que siempre está en ti. O sea, tú tienes esa capacidad de discernir, de decidir qué información recibes o no, ya sea de la sociedad, ya sea de tu familia, pareja, de quien sea. Entonces, si no es una información que en ese momento te suma, yo siempre digo, tú tienes dos lados bien marcados, ¿no? Las situaciones, una información que te dan, que te brindan, ¿no? ¿Te suma o te multiplica? ¿O te resta o te divide? Entonces, están ustedes. Entonces, ustedes tienen esos filtros de decir, ¿sabes qué? Eso sí me suma, esto no, o una parte, o simplemente nada. Y es válido. exacto, Y ellos van a seguir juzgando, definitivamente. Y eso es parte de su porqué, y eso es parte de muchas cosas que hay atrás, ¿no? La sociedad, tu pareja, tu familia, cualquier persona, tu jefe, lo que sea, ¿no? Entonces, pero siempre estás tú. Por eso siempre hablo del tema de esa gestión de tus emociones, es saber gobernarte y gobernarlas, ¿no? Que no sea más que tú, porque al final pierdes autonomía, pierdes quién eres y al final la que está gobernando es, en ese caso, el estrés, mañana puede ser, no sé, la ansiedad, la frustración. Por eso, ¿en qué terminas? En una depresión, porque ya te gobernó completamente. Y se fue creciendo, se dejaste, fue creciendo. dejaste de mantener el manejo, el control de tu vida Exceso. en tomar decisiones de qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, qué quieres, qué no quieres y te dejas llevar. Como Me tú lo hace, quieres, en el momento que tú lo quieres y de la manera que tú lo quieres. Entonces, hay que siempre estar consciente, por eso siempre hablamos de una toma de conciencia. Entonces, la idea es cómo lo enfocas, ¿no? Entonces, y se aplica en cualquier situación y en cualquier momento. La toma de conciencia son segundos, ¿no? Y ahí es a partir de eso digamos, lo transformas en algo positivo hacia ti. Entonces, a veces es bueno retirarse. A veces es bueno, y no te quiero, en ese momento no es lo que quieres escuchar. Llámese noticias, llámese personas, llame lo que sea. Entonces, pero escúchense a ustedes mismos. Su cuerpo se lo va a decir. En toda situación exacto. siempre su cuerpo se lo va a decir. Tiene alertas. O sea, de manera inconsciente te manda alertas, te lo dice. No, es increíble. Yo estaba haciendo un estudio y leyendo varios libros de cómo la fisonomía del cuerpo del ser humano va cambiando con los años de acuerdo a las emociones que va sintiendo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo clarísimo, clarísimo, que lo puedes reconocer muy fácil es un tip para el resto de las personas, ¿no? Muy aparte de genética, de la herencia genética de la familia, del árbol genealógico, es ver a estas personas que están encorvadas así, ver, me lo pongo de esta manera, a ver, están así, con ¿Ya? los hombros hacia adelante y la cabeza un poco hundida. Claro, su Eh, lenguaje no verbal te lo está el diciendo. lenguaje normal. Entonces, se habla, por ejemplo, de eso, no, que es la posición de la computadora. Sí, es válido, es posición, porque tú cuando trabajas estás con el teclado hacia adelante, entonces tiendes a Ujú. posicionar los hombros hacia adelante y la cabeza pues
porque ya te llega un momento que estás tantas horas que te vas bajando, ¿no? Es válido, es totalmente válido, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya esa postura es parte de ti? Exacto. ¿Y qué representa emocionalmente? Ya cuando tú vas a estas personas y les preguntas sobre su vida, muy usualmente es un porcentaje bastante alto que llevan cargas emocionales de alguien o están responsables emocionalmente de la mamá o responsable. Entonces todas esas cargas se te reflejan en tus hombros que estás cargando, como si tuvieras un saco, ¿no? Entonces son cargas Claro, emocionales. tomas esa posición, ¿no? Como si estuvieras cargando algo, claro. Entonces ya caminas así, entonces tú le dices, y lo puedes ver en la calle, ves a la gente caminar y te das cuenta, dices, wow, qué tanta carga emocional puede tener esta persona. Ojo, que de repente no la tiene, pero él emocionalmente se siente que sí. Entonces ahí viene lo mismo, la perspectiva de cómo tú manejas tu vida y la conciencia de lo que quieres sentir también, ¿no? Volvemos a otra vez lo mismo, el reconocimiento de tus emociones, cómo se te están reflejando. Porque No, tal cual. hay, Tal cual, como y es como dice, es aceptarla, ¿no? Y como tú dices también, Fini, es liberarla, ¿no? Y luego poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha ido al concierto de un grupo, ¿no? Uno de sus grupos preferidos, ¿no? Y por ahí pasa, en el concierto, que toca una canción inédita, o por último, una canción que no te gusta. ¿No les ha pasado que se comienzan a molestar? O los comienzan, sí, a molestarse, o hasta a ponerse irritable. ¿Esta canción de qué se trata? Qué horrible, que bla, bla, bla. Ya están haciendo automáticamente un hígado por algo que no conocen. No es más fácil decir, oye, ¿sabes qué? Esta canción no la conozco, aprovecho para ir a tomar algo, ir al baño, ahorita regreso, salgo, me fumo un cigarro y regreso. ¿Ganan algo? O sea, les pongo otro lado. ¿Cuál es el beneficio de generar ese estrés gratis por ese entorno? Yo no lo veo, pero ahí pasa. viene, claro, ahí viene, y es lo que yo veo como hipnoterapeuta, las programaciones que tenemos en nuestro subconsciente ante una insatisfacción o te recordó una memoria de no recibir, digamos, de pequeño no recibiste lo que tú querías y te molestaste. Y Mm, lo tomaste así, se quedó contigo y generaste estrés también, porque eso quedó memoria en tu cuerpo. ¿No? Y entonces ya totalmente. años después viene lo mismo. No recibiste la satisfacción de lo que querías y ¿qué pasó? ¡Prum! Se te desató esta emoción o se te vino otra vez a la memoria y como tomaste la actitud en esa situación de pequeño, pues las vas a volver a repetir lo mismo. Y ahí es lo que tú dices, ¿no? Cómo la gente reacciona ante situaciones y la perspectiva que toman de las emociones. La vida está llena de situaciones. Algunos se ríen, otros se ponen serios, más calmados, como lo hablamos con el tema de la pandemia, ¿no? Dependiendo de cómo manejan la dinámica familiar y de lo que aprendieron de pequeños, es su reacción. Totalmente. Es el detonante de la reacción que tienes en el momento. Entonces, la otra es tomar las cosas personal, Mm, que también genera estrés. claro que sí. Es un estrés que dices, wow, la gente no es nada consciente de decir, con el ejercicio que decías del por qué me pasa esto, pues vamos a tomarlo. Es que, por ejemplo, Milko me gritó. Milko a mí me gritó, a mí. Entonces yo puedo decir, esa es la parte del tomarlo personal, ¿no? O puedo decir, no, Milko es un gritón. Yo También, ya me salí de la ecuación. correcto. Yo ya me salí de Pero, la... ¿qué pasa normalmente ahí, Fide? ¿Pero por qué me grita mi hijo? ¿Por qué? ¿Y por qué le pasa? Y, no, y ya comienza con eso. Tú lo acabas de Exacto. graficar. Me salió la ecuación. Válido, totalmente. O pongo mis filtros. De hecho, sí, no voy a negar que se hace más difícil cuando la persona que te lo dice, o las personas que te lo dicen, tienen esa, digamos, autoridad moral, ¿no? Que cada uno le da, digámoslo así, pues definitivamente no es lo mismo que te diga tu pareja, un amigo, un mejor amigo, un desconocido o tu mamá. Todos tienen un tema de autoridad moral. Pero siempre entre ellos y tú, está esa,
yo le digo ese gran colador que es tu capacidad de discernir esa información y de manejo, que venía a ser otro, lo que tú acabas de decir. Ok, me saló la ecuación. Perfecto. Es su problema. ¿Por qué él me habrá dicho eso? No sé qué está pasando. Por último, si obviamente hay confianza y cercanía, le pregunto. Pero yo no entro dentro de su estrés, de su Exacto. ira, de su molestia, de su frustración o lo que sea. Claro, no me dejo llevar Exacto, por su situación emocional, o su conflicto exacto. emocional, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, eso es parte de esa conciencia, pues, ¿no? Entonces, Y es cómico porque, mira, si tú, por ejemplo, ahorita, digamos, no damos el ejemplo, te empiezas a gritar y yo te digo, Milko, estás gritando. Y tú, no, yo no estoy gritando. Y yo, pero ¿ves cómo has cambiado de actitud? El hacer esa pausa de reconocer una emoción, hacerla reconocer en la persona que lo está ejerciendo, también hace que, como dice, baja la velocidad, ¿no? Baja las sí, revoluciones y sí, dices, sí. ok. Pero eso ya es un nivel en el que la persona con la que estás haciendo la dinámica tiene que ser consciente que no es personal. Correcto. Es más, te lo pongo así, con el mismo lado, ¿no? Normalmente, un lado viene, digamos, con esa furia o con ese ataque, o de cualquier forma, nuevamente reaccionamos. Entonces, es darle más pie. Entonces, Exacto. en la Meterle misma leña al situación, fuego. ¿no? Mete la leña al fuego, exactamente. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, viene Fiña y me grita, por lo que sea, no importa casi es válido o no es válido, ¿no? Entonces, nuevamente reaccionamos, ¿no? ¿Y tú por qué me gritas, no? ¿Por qué me gritas, no? O sea, y después no cuando lo quieras tomar. Pero si tú le enfocas y le dices, en vez de reaccionar así, le dices, Fiña, me estás gritando, para comenzar lo vas a descuadrar, porque esa persona no se espera que tú le digas eso, sino que espera una respuesta directa, ¿no? O que tú reacciones de una forma, pidiendo disculpas, o no lo sé. Entonces, eso les aconsejo. Simplemente le dicen, oye, ¿por qué me estás gritando? ¿O por qué me estás diciendo esto? Exacto, Que la exacto. persona va a comenzar a bajar un poco las revoluciones y va a O ser también más se va a fácil. encender, o también va a pasar lo contrario, ¿no? Que se va a encender y va a decir, no, tú estás loca, estás mal. Y ahí ya te das cuenta y obviamente ya es mucho más Ya potestad de evidente ti, el saber de que tú estás consciente y la otra la persona persona. todavía no ha llegado a este nivel de conciencia de hacer el freno. Entonces, volvemos a lo mismo, depende de ti cómo lo manejas, porque también pasa que cuando estas situaciones de discusiones, de malos entendidos, liberas este estrés y terminas, como se dice, ¿no? Vomitándolo también. Y esa persona termina igual de cargada que tú, hasta más. Entonces ahí ya viene un poco lo que comentaba hace poco, ¿no? El tema de la autoestima, hasta dónde te lo permito y hasta dónde te hago decir hasta aquí nomás, ¿no? Y seguir esa dinámica. Básicamente en todo este tema siempre se va a repetir una y otra vez y vamos a seguir hablando de la misma palabra una y otra vez. Es tomar conciencia de ti mismo, de dónde. Y si sabes que se te detona rápidamente una discusión por un tema en especial, es decir, ¿por qué se me está desatando estas emociones con este tema? Y ahí ya vas pues más profundamente a decir, wow, tengo un tema emocional que no he resuelto, que tengo que resolver. Porque cuando volvemos al mismo ejemplo que hablamos hace un momento, ¿no? El alcohol. El alcohol te hace, puedes beberte 5 vasos de alcohol y estás de lo más normal. Puedes beberte 5 vasos y al segundo ya estás ya que se te subió todo ese alcohol. Y ahí reconocer por qué, o sea, emocionalmente qué es lo que me está pasando, por qué estoy sintiéndome así, qué es lo que necesito resolver en mí para que mantenga mi equilibrio. Y la vida, al final es como volvemos, ¿no? Como el estrés es el gatillador de tu vida y eso a mí me encanta usarlo porque también en el trabajo se necesita. Llevarlo el Defe- trabajo a la casa, no. En Tal casa no. también necesitas el estrés, pero Sí, no, llevarlo a la cama, definitivamente. no, ¿no? Entonces, Es que son formas de manejarlo, ¿no? Pero ahí viene por eso, en mi caso yo les hago esa pregunta, pues, ¿no?
aparte de lo que decía el para qué es, ¿qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio? O te genera un beneficio, o es 100% beneficio para ti, o por último, ¿eso se está ayudando a conseguir el plan que tienes? Entonces, ahí comienzan a tomar conciencia. Sí, ¿no? Exacto. Bueno, entonces comienza a tomar otras acciones que no te lleven justamente a esa situación. Definitivamente somos seres emocionales, por eso yo siempre hablo de gestión de emociones. Entonces, mientras que eso te sirva justamente para llevarte a tomar conciencia y no solo eso, que te lleve a tomar decisiones, que te lleve a tomar acción, excelente. Se nos Exacto. podrá pasar en algún momento, irás moldeándolo definitivamente, porque tampoco no es un tema de la noche a la mañana, y como seres humanos imperfectos que somos, a veces se nos va en la mano, cometemos errores, perfecto, pero el tema es que mientras más toma de conciencia vas teniendo, vas a ver que ese manejo de estrés se va yendo más hacia el lado positivo, y automáticamente se va reduciendo, no eliminando, pero se va reduciendo los colaterales, la Ujú. ansiedad, la culpa, la frustración, la ira, no sé, X, Ay, porque es yo voy a una hablar cola larga, pues, ¿no? Pero sí, sí va generando eso, pues, ¿no? Entonces, y siempre me gusta graficarlo, ¿no? Como le dije lo del concierto, y digo, imagínense, la vida es como, me imagino que han visto esta película Up, ¿no? La del viejito con los globos y chibolo, imagínense, todos esos globos de colores son todas las emociones que podemos tener en nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Y simplemente le digo, ¿con qué emociones se quieren quedar agarrados? Es así de simple. Entonces, si quieren quedar o quieren amarrarse el globo de la ira, de la frustración, del estrés, van a terminar volando en un momento. Suéltenlo. claro. Y se te va a reflejar en tu cuerpo que Totalmente. uno de los Totalmente. temas que irónicamente estoy recibiendo más consultas es el tema del peso. Emocionalmente el peso está estrechamente relacionado por ansiedad, estrés y obviamente ahí vienen emociones mucho más profundas, ¿no? De autoestima. Pero, o sea, tú dime, en la pandemia, ¿quién no ha subido de peso? Yo bajé. Pero En serio, bajé como 7 kilos. bueno, eso Pero quiere decir de que tenías demasiada ansiedad que cuando bajaste tu posiblemente. ansiedad, pues perdiste esos pesos o de repente esos, como yo le digo, ¿no? El tengo que ser, tengo y adquieres, tengo que salir a trabajar, tengo que hacer. Entonces es mucho la conciencia de cómo te manejas con tus pensamientos, ¿no? Además que fui Es, ahí, de hecho lo has escuchado, ¿no? ¿Cuántas hemos dicho? Me estoy comiendo, ¿no? El hecho de no decirlo, me estoy comiendo, pero lo estás diciendo, te estás comiendo todas esas emociones. Me como no decirlo, me como no hablarlo, me como. Entonces ya no es un sí, tema de toda la dieta que hagas o todo el ejercicio que hagas, que sí es necesario, que sí va a ayudar definitivamente, pero también, ¿qué estás decretando tú? Me como no hacer exacto. esto, pero lo dices. Entonces, hasta ahí viene la toma de conciencia. ¿Qué estás diciéndote? Porque desde las palabras comienzan los decretos y eso es lo que comienza a jugar dentro de ti, dentro de tu inconsciente. Y tú me vas a decir qué es lo que te comentaba, ¿no? Estás hablando, estás pensando, estás sintiendo. Estás sintiendo, estás generando un químico que está reflejando en tu cuerpo. Ujú. Ahora tú me dices, ¿por qué pienso así? Porque esas son tus programaciones de tu subconsciente. Así piensas porque eso es como tú te has programado. Y dos hermanos pueden ser criados igualitos y tienen diferentes programaciones porque ahí viene ya la diferencia de ser seres humanos. Ahora, Correcto. reconocer tus programaciones en base a tus pensamientos, ahí viene otro tipo de toma de conciencia también. Porque no es solo manejar tu día a día y decir, ok, hoy me levanto y soy feliz. Ves a tu esposo y te reconoce que de repente, o ves a tu pareja y dices, se parece tanto a mi papá, o se parece tanto a mi mamá, No, no, no entonces es por ahí. ahí ya viene el tema del subconsciente, de la emoción que no has resuelto, ¿no? Y viene el pensamiento, ¿no? O el hijo que te contestó y te encendió como si fuera, a mí me gusta usar estos muñequitos de Inside Out, este, Ya. No, el este, rojito, pues, ¿no? Que se el, enciende así, pues.
el Claro, la rojito, ira. ¿Qué es exacto, la ira? Es la mejor forma de representar la exactamente. ira, pues, ¿no? Sí, entonces es reconocerlo y decir, ¿por qué estoy teniendo que? Y es porque lo que dijo me afectó de una manera que me desató una emoción que no he resuelto o porque ya se pasó de malcriado, ¿no? Vamos al ejemplo de los hijos. Pero lo mismo es con tus pensamientos, reconocerlo y conciencia, conciencia, conciencia y repetimos 40 veces más, toma de No, además que conciencia. ahí va con lo que decías, ¿no? El tema de esas creencias, porque las creencias son intenciones, es como, es justamente, creencia viene de creer algo, ¿no? De tener una intención sobre eso, de tener una fe, si lo quieres ver, sobre algo, sobre una situación que hemos pasado muchas veces y casi la tenemos a ciegas, pues, ¿no? Entonces, obviamente, como la tenemos a ciegas, es así tiene que ser y le damos cada vez más, mucho más fuerza a eso. Perspectiva. Y te voy a dar un ejemplo tan Tal simple. cual. Yo estoy casada con un puertorriqueño. Entonces, ellos toman el café. Puerto Rico es un país de producción Café. de café. El Ujú. café lo toman con jugo. Ya, ok. Entonces, yo cuando vi eso, mi perspectiva fue, "Ugh, qué asco. ¿No? ¿Cómo vas a Creencia. poner café?" Exacto, creencia o perspectiva. Y cuando él me vio a mí, que yo tengo la costumbre de comer el cereal, el Cheerios, con yogur, me miró y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, su perspectiva no entraba en la mía, ni la mía en la de él. Y es que no es que lo que él está haciendo está mal, ni lo que yo estoy haciendo está mal, No. es simplemente cultural. Y es así, ¿no? Y viene lo mismo con las palabras también, en la forma en que se expresan, en las emociones que transmiten, a la forma de hablar, a la forma de sentir también, como dicen, ¿no? El caribeño tiene la sangre hirviendo. Y es que cuando tú ves a puertorriqueños, cubanos, dominicanos, conversar, parece que se estuvieran peleando, pero es que son eufóricos. Sí, son eufóricos y es su forma, ¿no? Pero Y mal que bien esa coincidentemente, situación, te voy a decir, y coincidentemente, estas islas son las que tienen mayor porcentaje de presión alta. no es por las puras, no es por las No puras. es, exacto. Entonces, viene lo que es la creencia y está grabado en tu Pero subconsciente. dentro de esa creencia, ya cuando te dijo, o viceversa, ¿no? De alguna forma te genera estrés. Es como que yo me voy a comer eso. O sea, tú ya te imaginabas que era horrible, que sabía espantoso quizás, y ya te estás estresando porque encima tenías que, no sé, y cuando vayas a su casa o con su familia, tomarlo porque, no sé, porque es algo común, por decirlo de cierta manera, ¿no? Y ya te estás Sí, estresando sin haberlo probado, ¿no? Que es distinto. Ok, si lo pruebas, si no te gusta, es válido. Es un gusto que tienes o no tienes, válido, pero en la otra es aire. No lo has probado, no sabes. O sea, ¿cómo puedes determinarlo, no? Simplemente ahí viene lo que tenemos en la cabeza, nuestras propias creencias. Pero por otro lado, también lo que pueden darse cuenta, y es muy fácil, y eso está obviamente también ¿no? La mano con la toma de conciencia, es algo tan simple como que nosotros repetimos patrones. Entonces, dense cuenta cuando ustedes mismos dicen, siempre me pasa, siempre, nunca, ahí está el patrón, ahí está la creencia y ahí está el estrés. Entonces, también. escúchense. Cuando se dicen siempre algo o Y tú nunca sabes que algo, un ejercicio muy bueno para aquellas personas que están queriendo empezar a tener un poco de conciencia, que es muy difícil, te voy a decir, es muy difícil que uno solo tome este ejercicio de decir, ok, voy a ponerme a pensar en mí, en tomar mi conciencia. No. Véanlo si a otras personas, tómense 5 minutos y escúchenlo y digan, ¡ah, wow! O sea, ahí ya el reconocer en otros también te ayuda a ayuda. reconocer el tuyo, ¿no? El mirar, por ejemplo, cuando hablo contigo, ¿no, Milko? Entonces yo te escucho y digo, wow, Milko, tienes estas programaciones bien marcadas, ¿no? Y ya cuando me veo al espejo digo, yo también las tengo. es una, es El espejo. el efecto Así es. espejo de poder tomar conciencia de la manera en la que hablas, la manera en que te expresas, las costumbres que tienes, porque Sí, el, 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 muchas personas ahora ya tienen la posibilidad de viajar.
y compartir con otro tipo de culturas cómo se tratan entre ellos también socialmente, cómo se relacionan, cómo comen, como hablaba de los ejemplos, ¿no? De los caribeños, te hace tomar conciencia de ti mismo, cómo manejas también tu vida, ¿no? Y decir, bueno, ellos tienen, eso sí, también sufren depresión alta, pero también están reconocidos como las personas más felices, ¿no? Entonces mantienen una felicidad más constante. ¿Por qué? Porque disfrutan, el disfrutar esa vida, ¿no? Como todo en la vida, no es ni bueno, no es ni malo. La viven con tanta pasión al hablar, al expresarse, así como sienten de una manera que les eleva la presión alta, también sienten de una manera que los hacen muy felices, ¿no? Entonces, reconocer eso es el primer paso, verlo de afuera. Ya cuando ves como el efecto espejo, y es más fácil decirte, wow, No, tengo y estas ese efecto cosas, espejo ¿no? es de ambos lados, ¿no? Porque digamos, lo positivo, en este caso, por un ejemplo, ¿no? Lo positivo que yo veo o reconozco en ti, Fidi, es porque yo también lo tengo. Igual la parte negativa, ¿no? O sea, el efecto espejo es para ambos lados, entonces, utilícenlo, porque el efecto espejo se da en todo momento en su vida, ¿no? Entonces, mira, desde la pareja, la familia, ok, saquemos esa parte de la familia porque a mí me ha dicho, no, pero la familia es impuesta, perfecto. Ok, de los que tú has tomado decisión. ¿De quién has tomado decisión? De tu pareja y tus amistades. Porque esas tú las has decidido. Entonces, y se van a dar cuenta que son espejos de ustedes. Tienen cosas buenas que para ustedes también las tiene y las otras negativas. Entonces, pero las pueden utilizar justamente a su favor. Pero volvemos a otro punto, ¿no? Que nuevamente es más fácil criticar y criticar hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Entonces, Claro. seamos también autocríticos, seamos también exigentes con nosotros mismos sin irnos de la mano, porque el exigente también tiene esa como doble moral, ¿no? Es muy bueno, pero se nos va de la mano y ahí viene la parte estresante, ¿no? Y que casi nos latigamos, ¿no? Porque no lo conseguimos, porque no lo hacemos, porque no somos. Entonces, Bueno, ojo, es una combinación de esta emociones. emoción y de humildad, ¿no? Saber de que la humildad todos tenemos unos procesos que aprender, todos tenemos emociones que procesar, que ser conscientes y ser humilde con eso también te ayuda mucho a manejar tu entorno, ¿no? No, a Tu entorno, reconocer, a porque escuchar. reconocer, claro, porque a ver, empatía y humildad, ¿no? Yo veo, Milko, está pasando vuelvo, te agarro de nuevo hoy de ejemplo. Hoy te tengo a ti de ejemplo. Para eso estamos. Sí, está pasando un proceso en su vida, ¿no? Que vamos a poner, su familia se está mudando y tú te estás quedando solo, entonces esto te está generando un estrés y te está generando un sentimiento de soledad y te sientes frustrado, entonces tengo empatía contigo, digo, wow, Milko, y si tú, por ejemplo, te disparas con una emoción, es decir, bueno, yo te entiendo, vamos a tomarlo de otra manera, ¿no? O ayudarte a conocerlo de otra perspectiva para que puedas manejarlo. Y la humildad de saber de que todos tenemos procesos y conocimientos y temas que seguir y que no lo que te vale a ti Que vale a como otra tu persona. verdad le vale a otro como tu Es verdad, que no hay verdad exactamente. absoluta, no está esculpido en piedra, nadie es dueño de la verdad, pero sí te puede ayudar justamente. Y sumado a eso, Fidi, es simplemente escuchar, esa escucha activa. Porque a veces simplemente lo que se necesita es eso, escuchar. Porque ahí, antes de hablar, es escuchar. Porque a veces es simplemente lo que necesitas es escuchar y a veces es escuchando bien a la persona, pero con todos tus sentidos, vas a también dirigir mucho mejor esa parte de humildad y esa parte de comunicación, digamos, como dice la comunicación asertiva, ¿no? Pero ¿cómo lo haces si no escuchas bien? Si no tienes toda esa amplitud. Hay un ejercicio que yo hago a mis clientes, es simple. ¿Tú escuchas para responder o tú escuchas para entender? Es muy sencillo. Tú escuchas para responder, o sea, ahí estás en una actitud defensiva, en una actitud
de estrés, una actitud también de superioridad o de autosuficiencia, dependiendo de la emoción la que tengas en ese momento. O escuchas para entender a la persona y tener un diálogo de interacción de información, porque no es tu verdad y no es mi verdad, es lo que los dos estamos compartiendo, escuchándonos para entendernos, no para respondernos, ¿no? No. Y para tratar de poner, o sea, justamente en esa parte empática sobre esa emoción. Y te lo pongo un ejemplo simple, ¿no? Es como que, ahora yo te agarro a ti de ejemplo, ¿no? Es como que tú me llamas y me dices, Milko, que vamos a me he peleado con mi esposo y se ha ido a la casa, bla, bla, bla. Entonces, si yo automáticamente sobre lo que me dijo Fiña, yo pongo lo mío, yo voy a tener hasta triste o preocupada. Exacto. ¿Puede ser una solución? Sí, puede mejorar una solución. ¿Puede ser Una conclusión. un estado de ánimo de Fiña? Sí, pero pueden haber dos más ahí atrás. Si la sigo escuchando, me puede decir, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y me voy a quedar sola? Ok, tiene miedo. Entonces, no solo es tristeza, sino lo que está detrás es miedo. O puede ser otro lado. Ah, que se vaya al diablo, es un tal por cual, desgraciado, maldito, bla, bla, bla. Es ira. Dentro de la Exacto. tristeza, lo que tiene es Ujú. ira. Pero como no escuchamos, yo ya automáticamente asumí, que también es parte de un prejuicio, puse lo mío sobre ella y dije, ah, está triste, entonces yo le hablo con tristeza. Bueno, punto. Entonces ya no estoy siendo empático, ya no lo estoy escuchando definitivamente. Ya me cerré como los caballos de carrera, no estoy yendo así y digo tristeza, tristeza, y te hablo afiña, tristeza, tristeza, cuando quizás mi enfoque, si le hubiera escuchado, hubiera estado totalmente atento, hubiera sido más que ella está en un sentimiento de ira Claro, ahí o de estás, miedo. claro, estás respondiendo, estás escuchando para responder, no estás escuchando para Exacto, entender. exactamente, Ujú. exactamente, para entender. Fiña, se nos ha pasado el tiempo Como volando siempre. como siempre. Seguiremos discutiendo esto, obviamente jala a muchos otros temas, ¿no? Que iremos poco a poco, semana a semana, entrando en detalle, ¿no? Te agradezco por estar acá, a todos los que han estado con nosotros en esta noche, por las participaciones, comentarios que nos han hecho. Y a ti por la Este, invitación, Milko, Espero gracias. que tengan una feliz, lo que queda de la noche, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo jueves, siempre a la misma hora, por el mismo canal. Ha sido siempre un placer, Fidi. Igualmente, Milko, te mando un abrazo, que tengan a toda nuestra audiencia una vida más consciente. Gracias, Fidi. Un abrazo. Cuídense todos. Hasta la próxima semana. Chao, Buenas chao. noches, chao.